del libro Afrodita de Isabel Allende, con la punta de la lengua. A pesar de los cúmulos de libros de cocina publicados anualmente, existe muy poco escrito sobre el sentido del gusto, porque es casi tan difícil definir un sabor como un olor. Ambos son espíritus con vida propia, fantasmas que aparecen sin ser invocados para abrir una ventana de la memoria y conducirnos a través del tiempo a un suceso olvidado. Otras veces los llamamos ansiosamente buscando un efecto erótico del pasado y ellos nos enfrentan, en cambio, a nuestra desnuda inocencia. Somos omnívoros, podemos comer cualquier cosa, nos complace la variedad y pasamos la vida experimentando con diversos sabores, casi todos adquiridos, porque en la infancia solo toleramos lo neutro y lo dulce. Ningún bebé aprecia la mostaza, aunque son adictos a la Coca-Cola, y conozco muchos adultos que no han aprendido a comer caviar. Menos mal, así alcanza para el resto de nosotros. Según la ciencia solo podemos diferenciar 4 sabores: dulce, salado, amargo y ácido. Todos los demás son mezcla de ellos con miles de olores diversos. Me asaltan algunas dudas. ¿Cómo se clasifican el sabor metálico del miedo? ¿El arenoso de la envidia? ¿O el espumante del primer beso? Pero en fin, respetaré las opiniones de los sabios en vista de que las mías carecen de respaldo autorizado. El placer de un sabor se centra en la lengua y el paladar, aunque a menudo no comienza por allí, sino en el recuerdo. Y parte esencial de ese placer reside en los otros sentidos: la vista, el olfato, el tacto, incluso el oído. En la ceremonia del té en Japón, el gusto del brebaje es lo menos importante. En realidad el té es amargo, pero la serena intimidad de las paredes desnudas, las formas depuradas de los utensilios, la elegancia del ritual, la concentrada armonía de los gestos de quien ofrece el té, el quieto agradecimiento de quien lo recibe, el olor tenue de la madera y el carbón, el sonido del cucharón, el verter el agua en el silencio de la estancia, todo constituye una celebración para el alma y los sentidos. El sabor se asocia con la sexualidad mucho más de lo que los puritanos desearían. La piel, los pliegues del cuerpo y las secreciones tienen sabores fuertes y definidos, tan personales como el olor. Poco sabemos de ellos, porque hemos perdido el hábito de lamernos y olisquearnos unos a otros. Aún recuerdo el sabor a goma de mascar, tabaco y cerveza de mi primer beso, hace exactamente 40 años, aunque he olvidado por completo la cara del marinero americano que me besó. El sentido del gusto se cultiva, tal como se cultiva el oído para el jazz, libre de prejuicios, con ánimo curioso y sin tomarlo en serio. Una vez, en la época de mi juventud en que andaba buscando sabiduría embotellada, asistí a la charla de un célebre gurú. El hombre provenía de una familia judía en pleno New York, pero su larga estadía en la India y sus años de estudios y meditación no solo lo habían convertido en guía espiritual, sino que también le habían otorgado acento de Calcuta y aspecto de encantador de serpientes. En el transcurso de la conferencia, cada neófito recibió del maestro una uva grande y rosada con instrucción de comerla en no menos de 20 minutos, mucho más de lo que mi tío Fakir empleaba en masticar 60 veces cada bocado en la mesa de mi abuelo. Durante esos interminables 20 minutos, toqué, miré, olí, di vueltas en la boca con una lentitud atroz, sudando, y finalmente me tragué la famosa uva. 10 años después todavía puedo describir su forma, textura, temperatura, sabor y olor. Aprendí a comer uvas con un inmenso respeto que he tratado de aplicar a otros alimentos. Aunque la verdad sea dicha, sin el ojo vigilante del gurú me resulta imposible mantener algo en la boca por más de unos segundos. Me refiero a alimentos, por supuesto. Para otras cosas tengo más paciencia. Pero volvamos a la comida. Según Panchita, el planear un menú debemos considerar los diferentes sabores para que se complementen y se distingan unos de otros sin competir. El orden en que se sirven los platos influye en la apreciación de los mismos. Conviene no entrar lleno con el guisado más suculento, porque si se sirve primero todo lo demás resulta insulso. Un magistral o sobuco es siempre el único protagonista, porque anula cualquier plato que se atreva a hacerle frente. Debe servirse precedido por una discreta ensalada verde y como final ligero un helado. Una cena bien pensada es un crescenzo que empieza con las notas suaves de la sopa, pasa por los arpegios delicados de la entrada, culmina con la fanfarria del plato principal, al que siguen finalmente los dulces acordes del postre.
El proceso es comparable al de hacer el amor con estilo, comenzando por las insinuaciones, saboreando los juegos eróticos, llegando al clímax con el estruendo habitual y por fin sumiéndose en un afable y merecido reposo. La prisa en el amor deja un escozor de ira en el alma y la prisa en la comida altera los humores fundamentales de la digestión. Las papilas gustativas, como los órganos mayores y otros no tan mayores, también se fatigan. En los banquetes y restaurantes de lujo suele servirse entre dos platos contundentes una pequeña porción de sorbete de helado agridulce para borrar todo rastro del primero antes de probar el segundo. La temperatura tiene tanta importancia como la textura y el color. Todo influye en la sensual experiencia de una comida. Gracias por escuchar.